en todo este tiempo. ¿Qué sucede con las personas detenidas? ¿Hay un corte de caja para esta noche que podamos compartir? Bueno, cuando la primera misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a mediados del mes de mayo, se reportaron menos de 100 personas asesinadas, muchas de ellas, como escuchamos al secretario ejecutivo, el señor Abrao, a través de ejecuciones extrajudiciales. Pues al momento la cifra se ha cuadruplicado prácticamente, porque pasa de las 300 las personas asesinadas en Nicaragua. Y quiero decir que se trata de asesinato, porque en Nicaragua, es bien importante puntualizarlo, Carmen, no hay un conflicto armado. Lo que hay es una insurrección cívica, la articulación de todas las protestas, consecuencia de los agravios que el régimen de Ortega había infringido a diferentes sectores de la sociedad nicaragüense. Esa insurrección cívica ha sido aplastada militarmente por las fuerzas paramilitares, con la complicidad muy activa y la participación de la Policía Nacional en Nicaragua. Quiero señalar que no hay un conflicto armado en Nicaragua, pero también puntualizar el siguiente aspecto que lo diferencia: el caso de la transición nicaragüense que se ha iniciado con otras transiciones de regímenes autoritarios, de dictadura, hacia condiciones democráticas. Se cita con frecuencia que a través de insurrecciones cívicas, Sudáfrica, Chile, Ucrania, entre otros países, alcanzaron la democracia. Pero la diferencia con el caso de Nicaragua, o del caso de Nicaragua en relación a todos ellos, es la presencia de un ejército irregular, que es las tropas paramilitares que Ortega ha armado. Y esa es una diferencia sustancial en relación con las otras transiciones y que marca una aguda diferencia. Pues bien, en base al ejercicio de esa represión a través de las tropas paramilitares con la complicidad de la policía, Ortega en las últimas 2 o 3 semanas ha retomado cierto control territorial. Y esa es una victoria táctica de Ortega, pero que sin embargo profundiza su derrota estratégica, porque el equivalente del terror que Ortega ha impuesto en varias de las ciudades es la indignación, la animosidad de la inmensa mayoría, de la casi totalidad de la población nicaragüense, y también el rechazo y el repudio de la comunidad internacional, que se traduce, por ejemplo, en esta convocatoria que has mencionado a un Consejo Permanente Extraordinario de la Organización de Estados Americanos, que se va a reunir mañana en Washington. Es decir, en el balance no solamente se acumulan las víctimas, muchas de ellas ejecutadas extrajudicialmente, como lo reporta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que también en el balance está la profundización de la derrota estratégica de Daniel Ortega. Edmundo Jarquín, vamos a hacer una pausa parte final, pero me gustaría adelantarle una pregunta. ¿Qué piensa Edmundo Jarquín de lo que ha ocurrido con Nicaragua en todos estos años? Del Daniel Ortega, que pues es recordado por su presencia fundamental en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el comandante Daniel Ortega, a lo que hoy estamos viviendo en 2018, de haber formado parte de una fuerza revolucionaria que logró tumbar una dictadura como la de Anastasio Somoza, a lo que ha ocurrido en todo este tiempo y lo que es hoy Nicaragua 2018 con Daniel Ortega al frente del gobierno. Una revisión histórica rápida, por los pocos minutos, es obligada, Edmundo. Después de la pausa se la pido. Era un miembro confiable de Al Qaeda en Afganistán. ¿Qué dijo?
hijo Osama Bin Laden. ¿Cómo fue ese primer encuentro? Con un secreto gigante. Decidí trabajar con los servicios de inteligencia británicos. Una historia extraordinaria de un espía de la vida real. Si te llegan a descubrir, tu primer error será el último. Todavía hay personas de tu vida anterior que quieren matarte. Doble vida, un espía en Al-Qaeda. El 22 de julio, un informe especial de CNN. Más cruciales de nuestra historia, CNN está presente. Estados Unidos primero no quiere decir Estados Unidos solo. Nicaragua es Masaya y Masaya es Nicaragua. A ellos los ha robado la violencia. América Latina se tiene que unir en torno a una exigencia. Este proceso se está dando en medio de unos niveles de violencia. Lo juro, buscando claridad en la incertidumbre. Del actual presidente del Perú, Martín Vizcarra. Mario Abdo Benítez es el nuevo presidente electo de Paraguay. Muchísimas gracias, Costa Rica. CNN está allí para brindarte veracidad y confiabilidad. Voy a gobernar con rectitud y justicia. Entramos en la parte final, regresamos esta noche hablando con el ex candidato a la presidencia de Nicaragua, Edmundo Jarquín, de la situación que vive su país, Nicaragua. Antes de que sepas lo que pasa en el mundo, en salas de redacción como esta, se decide qué reportar y cómo hacerlo. Un factor que influye en la forma en que cubrimos y percibimos las noticias. Por eso, con el apoyo de periodistas destacados, Fuentes Confiables examina el efecto de los propios medios en lo que vemos y escuchamos, para que conozcas la historia completa. Fuentes Confiables, el domingo en CNN. Vivimos en un mundo cada vez más conectado con la sociedad. El público dice lo que le gusta, pero también dice lo que no le gusta, y eso hace que el reto de CNN sea cada vez mayor. Es ir contra toda la censura, contra todos los límites que pone el poder. Y asegurarse de que los que están en el poder le rindan cuentas a la sociedad. Las preguntas incómodas se tienen que hacer y son las que deben estar más presentes que cualquier otra. Los líderes del pensamiento latinoamericano se reúnen en CNN. Bueno, nos despedimos, Edmundo Jarquín, le agradezco muchísimo que haya estado en este programa y bueno, le pido esta reflexión final que es obligatoria, un repaso a grandes trazos de las últimas décadas en Nicaragua y con este personaje que en algún punto de esta historia fue una parte fundamental de la liberación de Nicaragua, de la dictadura de Somoza y bueno, todos estos años después ahora está frente a una situación crítica como esta, ese Daniel Ortega que hoy gobierna Nicaragua. Pues es obligado preguntar qué pasó con él y qué pasó con Nicaragua misma después de aquella revolución. Edmundo Jarquín, ¿qué me dice? En esencia, Carmen, y por tu medio a tu audiencia, Ortega actual es radicalmente diferente al Ortega de los años 80. La revolución sandinista despertó unas enormes expectativas y unas enormes esperanzas a nivel continental y diría en cierta medida a nivel internacional. Fue enfrentada por una política de confrontación por parte de los Estados Unidos durante el gobierno del presidente Reagan y esa confrontación derivó a una guerra civil. Como resultado de esa guerra civil, Nicaragua inauguró por primera vez en su historia, pero totalmente
en su historia un proceso de democratización con el cual se puso fin a la guerra civil de los años 80. Ese proceso de democratización, por primera vez tuvimos elecciones creíbles desde el punto de vista democrático, se desprivatizó el monopolio de la fuerza. Antes de los años 90 nosotros siempre tuvimos Fuerzas Armadas, un monopolio personal privado por parte de un caudillo, o ejércitos partidarios, ejército sandinista, ejército liberal, ejército conservador, y por primera vez también se inició el proceso de constitución de un Estado de Derecho. Lamentablemente el Ortega actual puso fin a todo ese proceso de construcción democrática y revirtió y pervirtió la situación de construcción democrática que se había iniciado con la revolución sandinista y en los años 90 en Nicaragua. Y hoy Ortega lo que está es enfrentando una insurrección cívica, a diferencia del conflicto de los años 80, que fue una guerra civil. Lo que Ortega está enfrentando es una masificación de la protesta, y él trasladó de una represión selectiva con la cual gobernó a lo largo de estos un poco más de 10 años a una represión masiva. Y además Ortega, que es un proyecto de poder por el poder, de poder por el dinero y del dinero por el poder, en definitiva a él no le interesa el dinero, sino en tanto y cuanto contribuya a su fortalecimiento de proyecto de poder, intentó instalar una nueva dinastía política en Nicaragua. Es eso lo que está enfrentando Ortega, la demanda democratizadora y la demanda por justicia frente a los crímenes que él ha cometido. Después de un periodo de estabilidad autoritaria y de significativo crecimiento económico, Nicaragua logró crecer a la tasa más alta de Centroamérica, con excepción de Panamá, durante los años que ha gobernado Ortega, en la continuación de un crecimiento que se había iniciado en los años 90 a través de 3 gobiernos democráticos, de tal manera que el pueblo en Nicaragua se está hoy preguntando: si ya crecíamos en democracia, ¿por qué lo tenemos que hacer con una dictadura? Si ya teníamos niveles apropiados de seguridad en democracia, ¿por qué lo tenemos que pagar con una dictadura? Esa es la interrogante a las cuales está tratando de dar respuesta el pueblo nicaragüense con esta insurrección y esta protesta. Así es, pues Edmundo Jarquín, se acabó el tiempo, pero gracias por estar esta noche. Sigamos en contacto para seguir de cerca lo que ocurre en este país. Gracias, un abrazo y hasta la próxima. Buenas noches y seguiremos con el tema desde luego. Gracias y hasta mañana.